Bueno, comenzando con ustedes, ya estamos aquí en esta mañana. Es cierto que está más que fresco, está frío y bueno, son las 11 horas de la mañana, 5 minutos tiempo de México. Su servidor y amigo aquí, Antonio Lara Domínguez, desde un rinconcito en el bello estado de Morelos, país México, así que... Ok, rectifico, 11 horas 6 minutos, me dice este telefonito. Y bueno, hoy tendremos esta mañana, teniendo de fondo musical, parte de la música que están transmitiendo en YouTube. Bueno, el título es El egoísmo. Así que vamos a hablar del egoísmo. ¿Quién es un egoísta? ¿Tendré yo en la práctica algo de egoísmo? Bueno, es lo que nos vamos a ir respondiendo. Debo decirles a ustedes que están por ahí, si ya se han conectado, y desde luego poderles decir, debo mencionar que en el caso de los que amistades que tenemos en el chat de WhatsApp, déjenme mencionarles que ya estamos, a ver, así que ya comenzamos transmisión vía Twitter. Tema el egoísmo. Así para aquellos que quieran saber e incorporarse y poder sintonizar en los demás que pues ¿qué les puedo decir? Tengo problemitas con el WhatsApp, el Facebook, que por situaciones medias un poquito raras, pues ¿qué quieren? Suele pasar y no me deja a veces ni enviar así que no se preocupe. Vamos a entonces comenzar. Tenemos este fondo musical que estaremos precisamente teniendo. Así que al hablar del egoísmo, tenemos un versículo para memorizar que nos marca en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 38, que lo voy a buscar precisamente para que nos demos idea de lo que nos dice y así poder tener una amplia perspectiva de lo que nos dice. Dice, voy a utilizar, ¿qué Biblia? Déjeme ver. Vamos a ocupar la traducción lenguaje actual para tener lenguaje sencillo, corriente, actual y que nos pueda decir de la mejor manera. Dice el versículo 38, Juan, uno de los 12 discípulos, le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien que usaba tu nombre para sacar demonios de las personas, pero nosotros le dijimos que no le hiciera porque él no es de nuestro grupo. Observen, O sea, dando a entender que si no seguimos a un grupo determinado, se nos pueden prohibir hacer las cosas. Esto es sinónimo de egoísmo y lo vamos a ir mirando. Así que para ello debo decirles a ustedes, sí, la verdad yo tengo frío. Aquí en este lugar del estado de Morelos ha estado lloviendo desde el día de ayer, parte de toda la tarde, toda la noche y todavía hoy en la madrugada y en la mañana todavía salió el sol, pero ya no se ve, está pues nublado y es posible que continúe la lluvia. Por lo tanto me ven a mí, ya ven que yo soy friolento, creo que soy de un poquito de más, de tierra caliente. Vamos a ver lo que nos dice la definición de un egoísta. Vamos a ver la definición de un egoísta. La palabra egoísta la usamos con recurrencia en nuestro idioma cuando queremos, por un lado, referirnos a algo asociado o propio del egoísmo, y por otra parte, para dar cuenta de aquella persona que dispone y expresa egoísmo con su comportamiento. Su pensamiento es desmesurado. Vamos a decir, el egoísmo es el desmesurado aprecio que una persona tiene por sí mismo y que entonces como tal
hace que únicamente atienda o piense en su propio bienestar e interés en detrimento de los demás y claro, sin preocuparse en lo más mínimo por ellos. Eso es una persona egoísta. Nada que no tenga que ver con él o con su conveniencia le importa. O sea, el egoísta jamás atenderá una demanda de su prójimo lisa y llanamente porque no le reporta ningún tipo de beneficio. Así que estamos mirando lo que es una persona egoísta. Para la psicología, el ego es aquella instancia psíquica en la cual el individuo es consciente de su propia realidad y de su yo, en tanto que en el caso del egoísta habrá un exacerbamiento en esta instancia. Bueno, vamos a ver que en el término psicológico también el egoísmo podría ser un antivalor de todo. Ya saben que tiene lo contrario, lo que es lo opuesto. Así que puede ser también un desorden disfuncional o de la mente, la salud. Pero bien, vamos a ver lo que sigue diciéndonos. Ahora bien, nos podremos encontrar con diversos tipos de egoístas en función del egoísmo que profesan, entre ellos, egoísmo psicológico. En este tipo, la conducta estará siempre motivada por intereses propios y elimina del camino las conductas que se orienten a la búsqueda del bien común. ¡Wow! Ese es el egoísmo psicológico. Tenemos también el egoísmo ético. Las personas deben obrar en función de su propio interés y entonces esa es la única manera moral de obrar. Si bien permite que se ayude a los otros, esa ayuda que se les da debe ser beneficiosa para la persona. Y viene también el egoísmo racional. Es el que sostiene que el individuo debe obrar buscando su propio interés y guiado siempre por una razón. Así que el concepto que se contrapone al de egoísta es el de altruista. Por eso les mencionaba que podría ser un antivalor, porque el egoísmo no es un valor moral, es un antivalor. Así que lo contrario al egoísmo sería el altruista, porque justamente a la persona altruista lo mueve el altruismo, que es la tendencia que se caracteriza por hacerle bien a los demás y a todos aquellos de quienes nos rodeamos, independientemente que ello pueda reportarnos o no un beneficio. Es decir, el altruista hace el bien sin mirar a quién y sin esperar una retribución por ello. Y el egoísta definitivamente que no hace eso. Bien, vamos a buscar lo que sería el egoísmo, porque estamos mirando lo que es una persona egoísta. Y ahorita miraremos lo del altruismo. ¿O sería bueno mirar lo del altruista? No, vamos a ver. La palabra egoísmo supone el amor por demás exagerado que una persona siente por sí misma y que entonces por esta razón le hace atender desmedidamente su propio interés, despreocupándose y desinteresándose casi por completo de los demás, inclusive aquellos más allegados. Tal es el caso de amigos, familiares, entre otros, etcétera, etcétera. La persona egoísta, tal como se denomina a quien padece este tipo de conducta, ya lo dijimos que puede ser un desorden de la mente, una enfermedad o salud mental, ya vimos los términos psicológicos, pero más bien creemos que esto sería una tendencia, un mal hábito. Pero bueno, vamos a continuar. La persona egoísta, así como se denomina a quien padece este tipo de conducta o comportamiento, no se interesa por nada, ni para nada por lo que le ocurre a su prójimo, sino que se conduce por su absoluta conveniencia y está dominada por la individualidad, es decir, no dispone de una conciencia colectiva ni mucho menos altruista. Jamás pensará en los otros lo que necesitan, lo que les haría bien, sino que esos pensamientos están únicamente puestos en su persona, o sea, lo que necesita, lo que le hace bien a ella, entre otras cuestiones. Vamos a mirar. El concepto de egoísmo proviene de alguna manera del ego,
es decir, del yo, que según nos indica la psicología, resulta ser la instancia psicológica en la cual el individuo pasa a ser consciente de su yo y de su identidad propia. En la vida puede ser que nos encontremos con 3 categorías de egoísmo, ya lo vimos, el psicológico, el ético y el racional, y ya les comenté parte de ello, así que esto es una inclinación que realmente hay que saber manejar, porque el egoísmo no debe prevalecer ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. El pequeño estudio de esta mañana del cuaderno de la Sociedad Femenil, lección número 8 de este primer trimestre de año 2016, dentro de la Iglesia de Dios Israelita, es para darnos a conocer que dentro de nosotros, de cada ser humano, no debe prevalecer el egoísmo. ¿Se imaginan? Si todo mundo viviese así, ¿a dónde iría a parar esta humanidad? En algunos casos es difícil demonificar el egoísmo, y más cuando ha persistido durante mucho tiempo. Ahora bien, en aquellas situaciones que los padres puedan identificar tempranamente esta condición en sus hijos, pueden contribuir en su desaparición o minimización, inculcándole al niño la importancia de compartir, de la solidaridad, entre otras cuestiones positivas y opuestas al egoísmo. Fundamentalmente un entrenamiento en lo que respecta a desarrollar la capacidad de compartir con los... Bueno, ustedes me entienden. Y mucho más cuando no hay oportunidad, porque un ejemplo del niño que es único, es un hijo único, pues siempre se va a ser egoísta porque se le da todo y no se le enseña nada a compartir. Y por lo tanto estaríamos generando o propiciando que precisamente él como persona, como ser o individuo, llegue completamente a ser una persona egoísta y tener el egoísmo dentro de su propio ser. Por lo tanto, no es conveniente. La invitación sería a que desde pequeño, si tú te das cuenta, tu hijo, tu hija tiene un comportamiento egoísta, es decir, no comparte de lo que tiene, hay que enseñarle, porque de tal manera se le puede arraigar que su egoísmo lo va a tener practicando toda su vida. Lo contrario a esto es necesario que también lo podamos ver. Se dice que una persona, o sea, lo contrario de egoísmo, es persona altruista cuando es generosa, le gusta ayudar a los demás, así como tiene un comportamiento altruista, quiere decir que no es egoísta. Mientras tanto, el egoísmo expresa el beneficio propio y el comportamiento altruista es decir, como menciona el apóstol Pablo en una de sus cartas cuando dice: ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. Es decir, compórtate con un comportamiento altruista y no manejes tu egoísmo. Así que vamos a decir, desde la psicología y la filosofía se ha planteado la siguiente pregunta: ¿el ser humano egoísta es egoísta o altruista por naturaleza? ¿Ustedes qué piensan o qué opinan? ¿El ser humano puede ser un egoísta consumado o puede ser un altruista? Creo que finalmente la cuestión es, como ven, la empatía ya la trae uno. Y cuando uno se transforma en ser egoísta, quizá porque, como luego decimos, la burra no era arisca, en alguna situación propició que finalmente tuviese a tomar la decisión de comportamiento egoísta. Pero bueno, vamos a ver, la condición humana es esencialmente egoísta porque todo ser vivo parte de un principio general. ¿Cuál es? La propia supervivencia, por lo que la autosatisfacción es una característica natural de todo individuo. En esta línea hay autores que hablan del gen egoísta. El hombre es un animal social y la idea de vivir en comunidad implica la cooperación mutua, lo cual es una forma de altruismo. O somos altruistas y egoístas al mismo tiempo, y ambos conceptos están estrechamente unidos. Por ejemplo, si una persona ayuda a otra, puede sentirse orgullosa de su comportamiento y en consecuencia su acción de ayudar le aporta un beneficio interior que viene a ser una forma positiva de egoísmo. Bueno,
La persona altruista expresa su espíritu generoso de muchas maneras. Vamos a presentarles unas variantes de estas conductas de tipo altruista. Un voluntario da su apoyo a alguien que lo necesita sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, cuidando a un enfermo, atendiendo a un discapacitado, algo así. También una persona que forma parte de una organización no gubernamental que trabaja en un proyecto de cooperación manifiesta una conducta colaboradora y su objetivo es siempre eminentemente altruista. También es desde la perspectiva cristiana, que es lo importante, hay un mensaje claramente altruista. El mensaje de Cristo invita a la caridad y a compartir con los demás. Para ello hago mención en la lección pasada que estuvimos mirando del prójimo, de ese samaritano que al mirar en el camino a un hombre que había sido asaltado y dado por muerto, se bajó y se acercó a él para verlo y darse cuenta si estaba vivo. Cuando lo vio que estaba vivo, ungió sus heridas, le cuidó y lo subió a su propio animal de carga para llevarlo hasta un lugar donde pudiera ser cuidado y ya poderse valer por sí mismo. Por lo tanto, este prójimo mostró un altruismo porque miró a un hombre, a una persona necesitada. Y tú, que estás oyendo, que estás escuchando, ¿te comportas en forma altruista o te comportas en forma egoísta? La finalidad de este pequeño tema es hacerte reflexionar, porque vamos a continuar con esto. Así que vamos entonces ya de lleno lo que sería al material explicativo. Dice así: la palabra egoísmo la define el diccionario de la siguiente manera, de latín ego, yo, e ismo, es decir, inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. También es un acto sugerido por esta condición personal. Entonces, ¿cómo define el diccionario? Pues es un inmoderado y excesivo amor a sí mismo. Eso es el egoísmo. Y bueno, párrafo siguiente. En nuestro versículo de memoria podemos encontrar una actitud de cierto egoísmo por parte de los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 38? Que déjenme verlo, ya se los leí, pero dice así, vuelvo a releerlo. Juan, uno de los 12 discípulos, le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien que usaba tu nombre para sacar demonios de las personas, pero nosotros le dijimos que no lo hiciera, porque él no es de nuestro grupo. Ahí encontramos un acto de egoísmo, un acto de nada más pensar en nosotros sin pensar en beneficio de los demás. Ellos no estaban pensando en que aquellas gentes que eran sanadas de ser arrojados los espíritus que le asediaban, los espíritus, los demonios, ellos no estaban mirando el bienestar que estaban haciendo. Ellos solamente estaban mirando que esta persona no era de su grupo, no era parte de su equipo. Y por lo tanto, esa muestra de egoísmo resalta y nos hace entender. Veamos el versículo siguiente que habla Jesús y dijo así: pero Jesús dijo: no se lo prohíban, porque nadie podría maldecirme después de haber hecho un milagro usando mi nombre. Quien no está contra nosotros, realmente está a nuestro favor. Observemos. Jesucristo está pensando todavía más. Es posible, esta persona no es mi discípulo, no es mi seguidor, pero arroja demonios en mi nombre. Por lo tanto, es conveniente dejarlo, ya que si no está contra mí, está a favor de mí. ¿Se fijan? Tenemos que pensar y modificar o moderar precisamente el tipo de pensamiento para comprender mejor lo que sería el egoísmo. Y todavía más, fíjense lo que él dice: les aseguro que Dios
no se olvidará de premiar a quien les dé un vaso de agua solo porque ustedes son míos. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al mar. Observemos, estamos leyendo la Biblia traducción lenguaje actual, Marcos capítulo 9, versículos 38 en adelante. Esto nos hace ver y comprender que ciertamente tenemos que razonar en forma adecuada. Vamos a ver. Continuando con el tercer párrafo, la gran diferencia que hay entre el egoísmo y la autoestima radica en el exceso, y la autoestima implica responsabilidad, compromiso con uno mismo y con los demás, mientras que el egoísta solo piensa en sí mismo, sin importarle el sufrimiento o angustia de los demás. La persona egoísta no es capaz de compartir o dar algo a los demás. Solo mira a tu alrededor o con tu propia familia. ¿Quién es egoísta y quién es altruista? Aquel que solamente piensa en sí mismo, pues es notorio que te darás cuenta que es una persona egoísta. Pero aquel que piensa en los demás, ayuda y beneficia a los demás, esa es una persona altruista. Y esto vamos mirándolo. Vamos al siguiente párrafo. Párrafo cuarto. Podemos también definir al egoísta como individualista, materialista o aprovechado. Una persona así ve por su propio interés sin importarle lo que les pase o suceda a los demás. Una persona así incluso no ve ni por su propia familia. Bueno, si tú conoces de alguien así, es conveniente que te acerques a él y le digas que no es conveniente que mantenga ese tipo de conducta que le va a orillar a estar separado de la comunión con Dios, de la bendición de Dios y desde luego de estar también en el reino con Dios. Sí, porque paréceme que no. Dirán, bueno, pues no hago a nadie, no le hago daño a nadie con mi egoísmo. No, déjame decirte, porque el Señor también dijo, mira, pasa bendito de mi Padre a heredar el reino preparado para ti. Estoy parafraseando el sentido. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber. Y le dirán, pero Señor, ¿cuándo te vi con hambre y cuándo te vi con sed? En verdad os digo, que aquel que se lo hayas hecho en mi nombre, a mí me lo hicisteis. Por lo tanto, vas a heredar el reino preparado para ti. Lo contrario dice que les dirá a los otros, apartaos de mí porque tuve hambre, tuve sed y no me distes ni de comer ni de beber. Y ellos hasta le van a decir, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Dice, en verdad os digo que lo que no hicieron al más último, a mí no me lo hicieron. Por lo tanto, apartaos de mí, al fuego eterno, preparado para ustedes y para el diablo. Piensa, tu egoísmo te puede llevar al lago de fuego. Pero si arrojas de ti el egoísmo, puedes escuchar las palabras de Jesucristo. Pasad, bendito de mi Padre, a heredar el reino. Vamos a continuar. Un ejemplo de este egoísmo lo vemos en la parábola del rico insensato, según el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 18 y 19. ¿Qué expresó el rico? ¿Quieren? Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a buscar la cita para que así tengamos mayormente comprensión de esto que estamos estudiando. Evangelio de Lucas, capítulo 12. Déjenme buscarlo. Recuerden que siempre tardo un poquito en lo que me abre la Biblia. Capítulo 12, versículo 18 en adelante. Dice así, observemos, mejor dicho, escuchemos. Verso 16, mejor dicho. Enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha.
Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos, pero después de pensarlo dijo: ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré: ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo: ¡qué tonto eres! Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Versículo 21. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Y todavía el versículo 22. Después Jesús les dijo a sus discípulos: no se pasen la vida preocupados por lo que van a comer o beber, o por la ropa que van a ponerse. La vida no consiste solo en comer, ni el cuerpo existe solo para que lo vistan. Así que nos damos plena idea que Jesucristo nos está dando precisamente la enseñanza para que nosotros seamos mejor y mayormente comprensibles en este aspecto. ¿Seguirá siendo egoísta después de haber escuchado esto? Porque, ¿qué esperaba? ¿Qué expresó el rico, mejor dicho? Expresó su propio bienestar, su vida futura. En ningún momento se ve que él se preocupara por los demás, ni su familia, ni sus parientes, o por los pobres. Únicamente pensó en su propio beneficio. Así que piensa un poco. ¿Y sabes a dónde crees que fue a parar ese rico, o irá a parar cuando llegue a estar ante el tribunal de Dios y Jesucristo le pueda decir: apártate de mí, obrador de maldad, al lago de fuego, porque yo tuve hambre y no me diste de comer, yo tuve sed y dirá: pero Señor, no, solamente estuviste acumulando para tu propio interés. Bueno, eso es lo que les puedo decir. Vamos al siguiente párrafo. La pregunta es: ¿hemos pensado muchas veces, igual que el hombre rico, nos ha preocupado el bienestar de los demás? Tal vez hemos llegado a decir: mientras yo esté bien, que el mundo ruede. ¿No es cierto que en alguna ocasión habremos expresado esto? O a lo mejor, al igual que los discípulos: ¿por qué hacen algo que solo me corresponde o me compete a mí? Recordemos la lección anterior. Hablamos sobre la avaricia. En ese aspecto vemos que al hombre solo le interesa el tener más y más. Y el siguiente paso es el de llegar al egoísmo. No compartir lo que tenemos con nadie, y todo es solo para nosotras. Cuando digo nosotras me refiero a las personas, pero les recuerdo que este cuaderno pertenece a la sociedad femenil de este primer trimestre y es la lección número 8. Me permito mostrárselos. El egoísmo, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan ver con detenimiento. Y bueno, para continuar con ello y llegar a la conclusión de este pequeño asunto. Es decir, la finalidad es hacerte entender a ti, que miras y que escuchas. En alguna ocasión, quizá has sido egoísta. Bueno, modifica tu conducta. Y que el egoísmo no esté tan arraigado dentro de tu propia persona que de verdad sigas viviendo toda tu vida de esa manera. Puedes hacerlo, nadie te puede obligar a cambiar. Lo único que sí te digo es que cuando llegues ante el tribunal de Dios, qué triste destino es el que te va a tocar. Y solo por ser egoísta. ¿Te conviene? Piénsale. Vamos al último párrafo de este pequeño tema del egoísmo y para la conclusión todavía el cuestionario. Así que tenemos de trasfondo musical, ya lo saben, ustedes lo están escuchando, ¿verdad? Bueno, dice así: amadas hermanas,
Recordemos que nosotras, como hijas del Altísimo, debemos saber que una de nuestras acciones que nos hace ser verdaderas cristianas es el compartir. Y no solo hablamos de lo material, compartir también el tiempo o el conocimiento que Dios nos ha dado con aquellas que lo necesitan. Es demostrar que no somos egoístas. Practiquemos el amor. El que ama da sin esperar a cambio algo, sabiendo que la mejor recompensa viene de Dios. Tal vez tú me estés diciendo que no, o pensando que no tengas suficientes medios materiales para compartir, pero sabes, puedes compartir unos minutos con ese anciano, con esa anciana de tu congregación que no recibe visitas porque nadie se acuerda de ella. Ve y comparte unos minutos de tiempo que Dios te concede aquí en esta vida. Comparte algún pasaje de la Biblia, comparte alguna historia o anécdota de ti misma y la harás sonreír y ella quedará agradecida. Puedo comentarte algo tan sencillo. En un cierto asilo de ancianos, estaba una anciana la cual se miraba sola, con una mirada perdida y en cierta forma como amargada. Nadie se le acercaba. Un día entró una enfermera nueva a trabajar en ese lugar y cuando la vio a ella, pues sintió algo dentro de sí misma y la primera vez se acercó a ella, acercó su silla y se sentó a su lado simplemente. Al mismo tiempo que ella se mecía, ella estuvo a su lado, sin mediar ni una sola palabra. Al día siguiente lo hizo también de esa manera, claro, sin descuidar sus labores, solo un momento. Al día subsiguiente también, y así varios días, hasta que finalmente la anciana, ya casi en sus últimos momentos, ya en su etapa final, pues siendo atendida, pidió a esa enfermera. Y cuando ella se acercó, la tomó de las manos y con lágrimas en los ojos le dijo, muchas gracias. La enfermera, medio asombrada, le dijo, ¿de qué? Y ella le dijo, por compartir tu tiempo con esta pobre anciana que ya no tenía nada en el mundo. Me hizo sentir todavía en estos momentos que era un ser humano. Me voy de esta vida sabiendo que sí le importé a alguien. Gracias, Dios te bendiga. ¿Se fijan? ¿Quieren darse cuenta que compartió esta enfermera? Solo unos minutos de su tiempo de estar a su lado de esa anciana y sin siquiera decir media palabra. Eso es compartir. La invitación es para ti que estás mirando y que estás escuchando. Comparte, porque nadie es demasiado rico que no tenga para compartir. Y nadie, mejor dicho, demasiado pobre. Y nadie es tan rico que no pueda recibir. Comparte, ¿sabes? Puedes levantar el teléfono, hacer una llamada a alguien del cual ya no has tenido comunicación por tiempo y poderle decir que Dios le ama y que tú lo tienes en tu pensamiento. ¿Sabes? Te voy a decir que vas a propiciar una sonrisa en ese ser humano. Hazlo. ¿Qué esperas? No te detengas. Demuestra que el egoísmo no reina en ti. Bueno, vamos a concluir este pequeño tema del egoísmo. Pregunta primera, ¿qué enseñanza podemos obtener de nuestro versículo de memoria acerca del egoísmo? Pues aún los discípulos de Jesucristo mostraron cierto egoísmo porque miraron que aquella persona no era parte de su equipo. Pero ¿sabes? Si hace un beneficio, ¿por qué mostrarte egoísta? Pregunta 2. ¿Cómo nos define el diccionario la palabra egoísmo? El diccionario lo dice: inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse
del de los demás. Pregunta 3. ¿Por qué decimos que en la parábola del rico insensato se ve un claro ejemplo de egoísmo? Porque él solamente pensó en sí mismo, en acumular riquezas y solamente disfrutar para él, y nunca en los demás. Ni tampoco se ve ni en su familia, ni mucho menos en los pobres. ¿No serás tú como ese rico egoísta? Pensemos. De pronto vendrá la palabra de Dios y dice: necio o tonto, esta noche se acaba tu vida, y todo lo que acumulaste, ¿de quién será? Piensa un poco. Pregunta 5. Según nuestra lección, para ser y demostrar que somos hijas de Dios, ¿qué debemos hacer? Compartir, compartir, compartir. Y ya te lo mencioné. No solo lo material, sino aún tu tiempo, una palabra, un pensamiento, un canto, una alegría. Hay mucho. Recuerda lo que dice la carta de Santiago: alguno está triste y afligido, cante salmos. Bueno, puedo hacerte esa invitación. Tú lo sabes y sabes en dónde se te necesita. Pregunta 6. Aparte de lo material, ¿qué otras cosas podemos y debemos compartir con los demás? La respuesta ya está dada para ti. Bueno, pues este es en sí el pequeño tema de la lección número 7 del cuaderno de la Sociedad Femenil de este primer trimestre, año 2016, de la Iglesia de Dios Israelita. El egoísmo. El egoísmo también trae, una especie de cuento o fábula para hablar del egoísmo. Me voy a permitir leérselos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. El sapo, pienso en mí. Esta es la breve historia del sapo pienso en mí. Un sapo medio normal, tirando a verde, que croaba y croaba sin cesar. Croaba muy bien, pero croaba solo para él. Nadaba y nadaba. ¡Qué bien nadaba el sapo! Pero solo nadaba para él. Y el muy sapo llegó a pensar, pero solo pensaba para él. Era el sapo, pienso en mí, y solo pensaba en él, en su acuática vida, en su alimento, en sus diversiones, en su comodidad, en su ropa, en sus ancas, en su piel, en sus ranitas, en su charca, y solo para él. Una mañana tan lleno y repleto estaba de él, que al devorar a una incauta libélula, explotó. Reventó el pobre sapo y nadie en la charca se acuerda de él. Todos en el fondo somos un poco sapos, pienso en mí. El mundo gira, pero solo gira bien cuando gira a nuestro alrededor. Todos los días protagonizamos nuestra propia película. Yo, el emperador, yo, y luego yo, mis padres, yo, y luego mis amigos, yo, y luego los demás, yo. Mis cosas, mis planes, mis aficiones, mi universo. Cuando haces deporte, piensas en los que están en el banquillo, en los más torpes, o solo te preocupas de tus figurillas, de tus poses estudiadas en horas de espejo matutino. Yo, el atlético emperador. Cuando sales con tus amigos, ¿te acuerdas de los gustos y aficiones de los demás, o siempre consigues salirte con la tuya? Yo, el emperador, pienso en mí. ¿Eres buen estudiante? Esperemos, pero ¿te importa el estudio de los demás? ¿Te ofreces para explicar dudas o estás en un podio inaccesible a las mentes mediocres? Yo, el emperador del intelecto. ¿Te das cuenta cuando hay que echar una mano en la cocina, en el jardín, con los hermanos pequeños? ¿Eres capaz de quitar tiempo a tus aficiones, a la televisión, a tus ejercicios de ego bíceps para ir a comprar la leche? Yo, mi emperador doméstico. ¿Tienes tiempo para los demás como siempre lo sacas para ver el partido de la selección? ¿Te has planteado alguna vez que los demás también prefieren las manzanas más regordetas y el sillón más cómodo? ¿Sabes quiénes son los demás? Claro que lo sabes, y sabes perfectamente que tienes que salir de ti mismo y que además, cosa curiosa, cuando te das a los que te rodean y te olvidas de ti, te sientes feliz. No es casualidad. Si buscas la felicidad
en sobrealimentar tu propio yo, acabarás como el pobre sapo, lleno de ti, pero vacío, repleto de yo, pero solo de yo, sin nada más, siendo solo tu propio emperador. Y tú no eres así, no puedes ser así, que no se diga, atrévete a olvidarte de ti, a no darle vueltas y vueltas. Venga, hombre, que ya tendrás alguna recompensa. Deja de ser egoísta y compórtate de una manera altruista y verás que precisamente tendrás tú una felicidad en tu interior, en tu mente, en tu corazón, dentro de sí, y te darás cuenta que si vale la pena ser altruista o seguir practicando el egoísmo. Solamente en ti está. Lo único que te puedo decir es que aproveches, porque mientras hay vida, hay esperanza. Déjame decirte que en estos momentos, pues entonces concluimos esta breve transmisión, que son las 11 horas de la mañana, 45 minutos, tiempo de México. Y desde luego tengo que mencionarte que me disculpe si esperabas precisamente anoche que transmitiese a las 10 de la noche o 22 horas tiempo de México. Déjame decirte que por la situación de la lluvia y todo lo demás, pues sí, ciertamente no pude. Déjame agradecerte tu presencia a través de este espacio y te invito a hacer la oración. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Así que oremos de esta manera. Amantísimo Señor Dios y buen Padre Santo, Dios eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y de todo cuanto existe. En esta mañana, Padre Dios, elevo plegaria al invocar la intervención de tu Hijo Jesucristo, nuestro suficiente Salvador, para rogarte por todos los habitantes sobre la faz de la tierra, aquellos que de una u otra manera y sin saberlo, tienen egoísmo dentro de sí mismos. Por lo que te rogamos, Señor, alejes de nosotros este sentimiento egoísta que nos impide mirar por el bien de los demás. Este sentimiento que nos hace cerrar los ojos a las necesidades de los otros. Este sentimiento que nos hace no escuchar los lamentos de los afligidos. Este sentimiento que nos impide abrir nuestra mano y extender la ayuda. Señor, ayúdanos a ser más comprensivos. Ayúdanos a hacer que esta creación tuya vaya mejorando con mi propia intervención. Te suplico, Dios de los cielos, que tanto a mí como a todos aquellos que quieran alejarse del egoísmo, tú nos des luz, entendimiento y sabiduría para poderlo hacer de la mejor manera. Te ruego humildemente que nos escuches en la súplica que elevamos hacia ti al tiempo que te pedimos por los necesitados, angustiados, afligidos, enfermos, desahuciados, deprimidos, tristes, desconsolados, mujeres abandonadas, niños desamparados, ancianos olvidados y todos que sobre la faz de la tierra estén en situación similar. Te suplico te manifiestes en favor de todos y cada uno de ellos sin distinción de credo, raza, color o posición social, porque te lo ruego humildemente en la súplica hacia ti, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Mil gracias por su atención. Tendremos oportunidad, si Dios lo permite, nuevamente. Esperen, trataré de estar precisamente a las 22 horas tiempo de México. Y Dios lo permita. Mientras tanto, que tengan un excelente día. Sonrían, la vida es bella y preciosa. No se olviden seguir sintonizando también www.radio-medioidi.com, donde escucharán a muchos de sus servidores. Así que
Hasta pronto. Shalom. Gracias por su atención.